Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque para llegar a ser amigo de Dios hay que creer de que Él está y que Él galardona a aquellos que en Él esperan. Aquí en este país pues te dicen, bueno, no podemos contar los pollitos hasta que no nazcan. Y en la fe, mi querido hermano, es totalmente al revés. La fe te dice, cuenta los pollitos antes que nazcan. Y eso es lo que la fe te dice. O para que puedan nacer tienes que ya contarlos. Y eso es lo que dijo Jesucristo. Pero a veces nosotros caminamos por vista, ¿verdad? Y hay personas que dicen, no, pues tenemos que ser más realista, o tenemos que aterrizar esa fe, y no podemos pues dar lo que no tenemos, y no podemos contar con lo que todavía no poseemos, y mientras nosotros caminemos de esa forma nunca vamos a ver la gloria de Dios. Porque tú tienes que creer que en Él le hay, que en Dios hay. Es cuando ya no tenemos nada, cuando no poseemos nada, cuando más miseria quizás estemos experimentando, cuando todo se ve el peor, cuando nuestra fe tiene que resaltar, cuando más tenemos que creer en Dios y creer que ese Dios hará en nuestras vidas. Lugar de confort, ese lugar que a veces nosotros construimos, creamos para que nada ni nadie nos haga daño, es nuestro lugar seguro. Pero a veces, mi querido hermano, tenemos que salir de ese lugar si vamos a avanzar en la vida, si vamos a prosperar, si vamos a llegar, ¿verdad?, a donde nosotros queremos o anhelamos estar. A veces, mi querido hermano, nos montamos en esa barca para refugiarnos, ¿verdad?, de las olas del mar. Pero a veces hay que bajarnos de esa barca y hay que poner nuestra confianza en el Señor, y hay que enfrentarnos a esa tormenta que llega a nuestra vida, esperando que ese Dios hará en nosotros. Porque sabes que, mi querido hermano, hasta que tú no lo hagas nunca vas a aprender a cómo caminar sobre las aguas. Necesitamos, mi querido hermano, aprender a enfrentarnos a nuestros problemas y a confiar en Dios, especialmente en nuestras circunstancias, cuando todo se esté agitando en nuestra vida. Ahí es donde más tenemos que confiar en el Señor. Enfrentarnos a las batallas. ¿Cómo le vamos a correr a ellas? Si, mi querido hermano, los testimonios dependen de la batalla que nosotros vamos a tener con esta circunstancia. Queremos, mi querido hermano, la victoria sin querer ir a la guerra, y no es así como funciona. ¿Cómo vas a contar testimonios si le corres a tus problemas? No, hay que enfrentarnos a ellos. Y hay que creer en Dios en medio de todos esos problemas, en medio de esas circunstancias. A veces, mi querido hermano, tenemos que escoger nuestros amigos. Mi papá decía, decime con quién andas y te diré quién eres. Es importante, ¿verdad? La Biblia dice de que consigamos ese buen amigo, que un buen amigo vale más que el oro, y que necesitamos conseguirlo. A veces, mi querido hermano, no todo el mundo que se nos acerca pues viene a apoyarnos en la fe, sino que servirá como un instrumento para que nosotros ya no creamos en Dios, como le pasó a Jairo. Jairo, mi querido hermano, iba creyendo en algo, iba caminando con Jesucristo. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 21 en adelante está la historia de él. Jesús convenció a Jesucristo en el versículo 22 que le acompañara, y Jesús se fue con él hacia su casa porque tenía una hija que se estaba muriendo. Pero él creía que si Jesús llegaba a su casa y le imponía las manos, su hija iba a sanar de esa enfermedad que la estaba llevando a la muerte. Pero dice la Biblia que mientras iban caminando, vinieron de la casa del jefe de la sinagoga. ¿De dónde vinieron ellos? ¿De la casa de quién? Del jefe de la sinagoga. Del jefe de la sinagoga, que es Jairo, el que está caminando con Jesucristo. De la casa de él vinieron. ¿Creen, mi querido hermano, que estas personas que estaban llegando con esta noticia eran personas muy cercanas a él? Eran personas de confianza por la forma como le hablaron. Le dijeron: ¿por qué molestas al maestro? Tu hija ha muerto. Jairo era el jefe de la sinagoga, era el principal de los sacerdotes, era una persona de mucho respeto y de mucha autoridad, y no todo el mundo le podía hablar de esta forma. Solo personas muy cercanas a él.
y vinieron de su casa. Pero no vinieron para apoyarle en lo que él estaba creyendo, sino para desanimarlo. ¿Por qué molestas al maestro? Tu hija ha muerto. La suerte de Jairo es que ahí estaba Jesucristo, que se hizo el desentendido, dice la Biblia. Intervino entre ellos y Jairo. Y vio Jesús que esa noticia le había afectado a Jairo y le dice: no tengas miedo, creer solamente. Jesús va con él, siguieron hasta su casa, y cuando llegan a su casa se encontraron con todo el mundo llorando, y Jesús también le dice a los que estaban ahí: ¿por qué lloran? La niña no ha muerto. Y la gente se molestaron ahí porque Jesús dijo esas palabras. Y te cuento esto porque Jesús no dejó que nadie entrara a la casa que no fueran personas que creyeran igual que Jairo. La esposa de él y los discípulos que andaban con Jesucristo fueron los únicos que pudieron entrar a la casa. Mas Jesús no entra a la casa hasta que todos los que estaban llorando salieron fuera. Sí, él sacó a todos los llorones primero y luego entró con los creyentes. ¿Por qué los sacó a todos? Porque ya estaban plenamente convencidos de lo que había ocurrido ahí. Estaban llorando la muerte de la niña. Los demás, mi querido hermano, estaban creyendo en otra cosa, y él, para proteger lo que Jairo estaba creyendo, lo protegió con creyentes, con otras personas que creían diferente a esas otras personas. Entonces es importante nosotros tener amistades con creyentes. Es importante nosotros venir a estas reuniones. ¿Sabe lo que dice la Biblia? No dejen de asistir a sus reuniones, no falten a sus reuniones. Es porque aquí venimos a fortalecernos, mi querido hermano. Aquí nos llenamos de palabras de Dios. Aquí nuestra fe crece y nos fortalecemos para salir de nuevo a un mundo que su misión es de destruir la fe que nosotros tenemos. Pero necesitamos tener un cuerpo de creyentes y tener amistad con creyentes, porque un yugo desigual no funciona. De nuevo la Biblia dice: ¿cómo dos pueden caminar juntos si están en desacuerdo? Pero habla la Biblia también en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 18, sobre el poder cuando dos creyentes se ponen de acuerdo en algo. Y eso es lo que el diablo no quiere. Por eso que el diablo siempre trata de dividir las comunidades, dividir las personas, los matrimonios, dividir, ¿verdad?, las familias, y todo con el propósito de que no se junten para creer en algo y se hagan fuertes. Así como los que construían la torre de Babel. Se pusieron de acuerdo todos y empezaron a construir una gran torre para llegar hasta donde estaba Dios. Dios vio, ¿verdad?, la unidad, vio cómo se unieron ellos para hacer eso, y el mismo Dios dice así: dividamos, vamos a dividirlos, vamos a confundirlos con su idioma, que no se puedan comunicar, para que así no se unan, se pongan de acuerdo y lleguen a lograr ser más fuertes que nosotros. El mismo Dios sabe que cuando todos se ponen de acuerdo en algo, eso es poderoso, y el diablo lo sabe también, y por eso que trata de dividirnos para que nosotros no logremos eso. Entonces es importante uno tener comunidad, es importante uno tener un cuerpo de creyentes, y es importante a veces, mi querido hermano, apartarnos de todas esas cosas que hieren a nuestra fe, que hacen daño a nuestra fe. ¿Y qué es fe? Mira, fe no es nada más que el compromiso tuyo en las cosas que tú crees que vas a recibir. Amén.